Señorita Durán, ¿usted está inscrita? Buenas tardes. Sí. No está acá en mi lista, en grupo 3. F, B, C, Crespo, Cruz, Cursi, Echeverría, Espinosa, A, B, C, D. Con Durán tendría que estar, no está. ¿Cuándo se ha inscrito? Todavía el día martes. ¿Este martes recién? Sí. Estamos fregados. Ya hemos dado 2 exámenes, señorita, no sé qué vamos a hacer. Tendré que sacar nuevamente. Helen, Durán. Ya hemos dado 2 exámenes, no sé qué vamos a hacer con el tema 1 y el tema 2 que vamos a dar. Voy a tener que tomar el examen oral de los 2 temas, pero para la próxima clase apréndase, ¿ya? Hay un texto, si no tiene el texto, llámele al ayudante. Al auxiliar tiene para vender todavía, creo. Hola, Está bien. señorita. Allá. Está bien, Michelle. Ya. Bien, vamos a continuar con la materia. Vamos a terminar hoy día el tema 3, que es geomorfología. Habíamos quedado acá, a ver, vamos a ver. Habíamos acabado ya las edades de hielo, vamos a entrar al tema 4. Bueno, habíamos indicado de que las formas de la Tierra, ¿sí? Es decir, las formas de la Tierra que se tiene actualmente se deben a 6 formas de erosión, 6 formas de formación de paisajes. Una de esas es la meteorización, otra es la erosión, otra es la remoción en masa o los deslizamientos, otra forma de formar paisajes es la erosión fluvial y la que habíamos aprendido, terminado el día de ayer, es la erosión glaciar, que el hielo lo ha hecho ya, ¿no? Entonces, la meteorización, la erosión, los deslizamientos, o sea, la remoción en masa, la acción del agua hídrica, la acción del hielo. Ahora nos falta ver 6, la erosión eólica, se refiere al viento. Saben que el agua, viento y hielo son los agentes erosivos, ¿no es cierto? Habíamos indicado de que la denudación, el término general de denudación es la meteorización más la erosión. La meteorización es la descomposición de la roca en el mismo lugar y la erosión puede ser erosión acelerada, que hemos visto, la erosión acelerada y la geológica, la erosión, la remoción en masa, la meteorización químicas, las físicas, todo entra en realidad hasta la glaciar para... ¿Quién ha entrado? Para realizar todo lo que es denudación, cambio de paisaje. Bien, ahora vamos a ver la erosión eólica que lo realiza el viento, dice, ¿no? Todos estos trabajos que hace el viento, no hay reacción química, no hay transformación de la materia o descomposición de materia. Por ejemplo, hablábamos de la meteorización. En química, por ejemplo, lo transforma. ¿Ya? El agua, el hielo también, han visto ustedes que lo hace un paisaje aborregado, lo cambia el frío, produce clastos angulosos, pero químicamente no lo cambia, ¿no? La erosión eólica, o sea, el viento no va a hacer ninguna reacción química porque no hay agua, no hay humedad, no hay temperatura, etcétera. Por sí mismo, dice, no produce ningún tipo de desgaste en las rocas con las que tropiezan. Sin embargo, el viento, debido a su velocidad, lleva en suspensión granos. Se refiere que el viento por sí mismo no va a destruirlo, ¿no? No sé que sea una ráfaga de viento fuerte, pero 2 cosas lo puede llevar al poste o la roca no se lo va a llevar todo un acantilado.
Pero ¿cómo cambia el paisaje el viento? Lleva en suspensión partículas de arena y limo. La arena tiene una dureza de 7, es decir, el cuarzo, porque está formado de cuarzo, ¿no es cierto? Entonces, si tiene esa dureza de 7, puede destruir muchas cosas. Si ustedes agarrarían una ametralladora que sale balas y dispararían a una pared, y seguramente lo van a ir desgastando, ¿no es cierto? Mientras más disparen, cada vez más granito a granito lo van a sacar. Es lo mismo el viento que va cargado de la arena, se dispara como si tuviera una ametralladora, choca contra los postes, choca contra los árboles, choca contra los acantilados y los desgasta. Esa es la forma en que trabaja los limos y las arenas y producen ese desgaste, ¿no? El desgaste lo hacen por abrasión y por deflación. Cuando se habla de abrasión, las rocas y los acantilados son desgastados, ¿no? Cuando es por deflación forman huecos o depresiones de centímetros hasta kilómetros. Yo conozco un puente que hay en la Argentina, puente del Inca, dicen, y los incas desde el Cusco iban a bañarse por ahí, hay aguas termales. Hay un puente que lo ha hecho la erosión hídrica también, pero también la erosión eólica, porque lo ha hecho un puente de piedra bien grande. Se puede pasar por ahí pasaban, dice, es un puente natural. Ahora es delgadito, yo lo que he visto, pero ahí pasaban antes, ¿no? Es un puentecito que se hace, que lo ha hecho el viento por deflación. Y por abrasión es desgaste porque lo va golpeteando como si fuese una ametralladora a las arenitas, ¿no? La profundidad hasta qué profundidad puede desgastar, levantar las arenas el viento, hasta donde existe el nivel del agua subterránea. Eso quiere decir, cuando hay agua subterránea ya no puede levantar el viento las arenas, porque el agua está mojada, ¿no? Eso es lo que ocurre en los oasis, ¿no? Y su profundidad está limitada por el nivel superior de las aguas subterráneas, donde afloran en la superficie en las depresiones del desierto y se forman los oasis. O sea, donde hay esa depresión en el desierto, aparecen los oasis, y los oasis son islas, digamos así. ¿Quién quiere entrar? A ver, Vladimir Luna Corrales. Luna Corrales, vamos a ver, no debe ser un nuevo alumno, yo creo. Luna Corrales, a ver, Luna LM. Luna Corrales, ¿usted es nuevo alumno? Vladimir Luna Corrales, ¿usted es nuevo alumno? El señor que ha entrado ahorita. Ah, es oyente. ¿Y qué está haciendo acá? Bueno. Para la próxima semana vamos a cambiar todos las claves, ¿ya? Bueno, no importa si viene bien, seguramente le gusta, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de que los oasis es el límite máximo. Bueno, ¿qué son los oasis? Son pequeñas depresiones donde existen pozos. Han debido ver algunas películas con pozos de arena, donde en esos pozos aparecen dátiles, aparecen palmeras, vegetación, hay vida ahí, ¿no? Hasta ahí desgastan el viento, las arenas levanta, ¿no? ¿Cuáles son los depósitos? Ya habíamos dicho que los depósitos de la erosión fluvial, o sea, del agua, hemos estudiado las terrazas y los abanicos aluviales. En cambio, los depósitos de los glaciares, de la glaciación que hace el hielo, hemos dicho que son las morenas, pueden ser morenas laterales, frontales, terminales, etc. No hemos entrado a ese detalle, solamente lo hemos mencionado, pero son las morenas en general y hemos explicado sus clastos que forman, ¿no? En el caso de los depósitos eólicos, para que forme esos depósitos, el viento traslada en tres formas
los materiales, unos que los lleva soplotando en el centro del viento, otros los lleva saltando cuando el granito es más grande, lo hace saltar y otra vez de salto en salto los va llevando, ¿no? Y finalmente el rodamiento, cuando es muy grande el clasto, el grano, lo hace rodar como pelota. Entonces es suspensión, saltación y rodamiento. Según sea el tamaño de los materiales, o sea, de las arenas, y la velocidad del viento que actúa, los depósitos eólicos que se forman son los depósitos de lest. Eso hemos visto en la formación de las rocas o con las rocas sedimentarias clásticas, ¿no? ¿Qué son los depósitos de lest? Son limos, están en granulometría entre arena y arcilla, al medio, ¿no? Son limos acarreados por el viento. Tienen una coloración a amarillo a grisáceos. Tienen también carbonato de calcio y son permeables. Ustedes vean ese paisaje, son puros limos, son terracitas de limos. Son un producto del soplo del viento en las áreas con depósitos glaciales que se forman después del retiro del glacial. Habíamos dicho, el glacial avanza, se desliza hasta donde se deposita, no tiene fuerza, y es el lugar donde está caliente la temperatura, y se deshiela, se descongela el hielo, se va en líquido, y quedan los clastos que se llaman morenas, las tilitas, ¿no? Y en las tilitas hay grandes y hay pequeñitas. Y los más pequeñitos, que son los limos, el viento los levanta y los acumula a un lado y forman los lests. Y un lest, un depósito de lest, tiene limos principalmente y arenas muy finas. Este es un paisaje que está realizado por un material, es decir, el material es limo arenoso, ¿no? Después vienen los depósitos de duna. Las dunas se llaman médanos también, que son acumulaciones de arena producidas por el viento en dirección constante. Los granos de arena transportados caen al suelo. Cuando están llevándoles, caen al suelo y se acumulan delante de cualquier obstáculo natural. A ver, un granito, algo ahí, se cae y se acumula ahí, ¿ya? Que puede ser este obstáculo natural o puede ser artificial, formando un pequeño montículo, hasta que por el continuo aporte de material superan el obstáculo inicial y avanzan en dirección del viento. O sea, la duna, la arena, el montículo de arena nos indica la dirección del viento. Hay dos tipos de dunas, las dunas continentales y las dunas costeras. Estos son los depósitos eólicos. Esta es una duna, prácticamente las continentales tienen esta, es una duna transversal. Viene acá, se deposita, pues si se fijan es media lunas, esta duna es transversal. Esta es la dirección del viento porque está yendo el viento así. Esta es una duna longitudinal. ¿Y cómo se deposita el movimiento de la luna? Viene la arena, tropieza con algo y se forma esta parte, cae, otra vez va depositando. Y forma esto, uno, otro, esto se llama imbricación de las olas de arena, ¿no? Me está indicando la dirección del viento. Sus clasificaciones son partículas de limo. Bueno, tenemos arena gruesa que tiene 1 milímetro. La arena media se clasifica como 0,5 milímetros, la arena fina 0,1 milímetro y el limo 0,1 a 0,5. 0,05, ¿no? Esos en los diámetros, ¿no? Las velocidades no nos interesa, pero sí hay arena gruesa que es de 1 milímetro para abajo, ¿no? Y las dunas continentales se desarrollan en dirección perpendicular a la del viento. La del viento dominante son las dunas transversales, o sea, se forman esas medialunas, las dunas transversales al principio que les mostré. En otras palabras, estas son las dunas transversales y son principalmente forman las dunas continentales.
como sucede en regiones desérticas donde los vientos dominantes tienen dirección y velocidades constantes, dice, ¿no? Por variaciones locales en la velocidad del viento, una duna principal se fragmentará en otras secundarias pequeñas que se desplazan a mayor velocidad de la que proceden y adoptan la forma de cuarto creciente. Son los barjanes. ¿Ya? Hay depósitos que llaman los barjanes. ¿Dónde existen dunas en nuestro país? Hay en Oruro, donde, por eso se llaman los orureños, los arenales, dicen, ¿no? Donde había Quirquincho, ahora ya no hay, en las cercanías de Oruro. Y hay en Santa Cruz, hay bastante arenal. Yo conozco otro arenal grande que no deja trabajar a partir de las 2 de la tarde, 2:30, porque el viento es fuerte y levanta remolinos esa arena, ese sector de un valle que se llama Yunchará. Está en el camino Potosí-Tarija, subiendo la cuesta de San, pasando los túneles, por ahí a la mano derecha se ve un valle. Ahí es donde no se puede trabajar a partir de las 2:30 porque es un arenal tremendo. Ni respirar, hay que taparse la boca y ponerse lentes cerrados para poder ver, ¿no? Esta es una duna, esta es la zona de Barlovento, baja, y este es todo lo que está atrás de la pared de escarpe se llama sotavento. Barlovento, sotavento, Barlovento, sotavento. Son imbricaciones, me está indicando la dirección de la duna. Esta es una duna grande, dunas continentales, es un desierto. Hemos dicho barjanes, o digo no barjanes, dunas transversales. Miren la duna, esta media luna, ¿no es cierto? Acá lo mismo está formando media lunas. Entonces, esta es un cerro, un montículo de arena que se llaman dunas. Son los continentales, se caracterizan por ser velocidades constantes en los vientos y dunas transversales. Acá también está indicando unas transversales pequeñitas, son continentales, color blanco, más cuarzo hay acá. Este es hermoso, es color de cuarzo rojo, debe tener mucho hierro esta arena. Mire, la arena lo ha tapado, ¿no? Está cerca a una costa. Debe ser esto por Arabia, en África, ¿no? Este es un oasis. En este oasis aparece agua, hay, ¿cómo se dice? Hay vegetación, hay palmeras, hay vida ahí, ¿no? Hasta aquí nomás erosiona la duna, el viento, no puede pasar más abajo. ¿Por qué? Porque las arenas son mojadas, tiene agua, el agua tiene su peso y no deja que la arena lo levante, ¿no? O el viento lo levanta la arena porque está mojado, ¿no? Pesado es. Esta es una duna grande, miren, tan gigante. Duna continental. Esta es media luna, sin media lunitas, bien chiquitas. Está transversales, ¿no? Dunas transversales. Se llama el desierto altar de Sonora. En estas películas, mi primo Clint Eastwood, ¿no? Y Santana, todos ellos han hecho en estos sectores, ¿no? Desierto altar de Sonora. Y las dunas costeras, que son acumulaciones de arena que se forman en las costas y próximas a ellas. O sea, hay arena en la playa prácticamente, ¿no? La forma de los granos, hasta me olvidaba, las dunas continentales, si se fijan los clastos con una lupita, son angulares generalmente, ¿no? En cambio, las dunas costeras, los clastos que puedan ver con la lupa o a mano, son redondas, como cachinitas, son redondeadas. La forma de los granos es redonda con elevado índice de esfericidad, formadas por cuarzo, yeso y fragmentos de pequeñas conchillas. Evidentemente, al andar uno en la arena con la pata pelada que decimos, llega un momento, llega a notarse, pisa uno algo duro y entonces se fija, hay conchillas de animales moluscos, los animalitos de mar, ¿no?
Un ejemplo de este tipo de dunas existe en Río Grande del Norte de Brasil, ¿no? Hay una ciudad que conozco allá al norte de Brasil. Todo el año es carnaval. Y bueno, ahí he visto dunas así, de ese tipo. No me acuerdo el nombre ahorita, vamos a ver. Brasil, así. Bueno. Fortaleza, ahora que me acuerdo, por Fortaleza. No me acordaba, pero tenía una ciudad Fortaleza que todo el año es carnaval, ahí bailan. Sábados, domingos le meten carnaval todos los años, todos los días, toda semana. Los depósitos eólicos se investigan como testigo y producto de cambios climáticos. Si hay un cambio climático, entonces se investiga a través de las arenas, se descubre qué es lo que ha pasado, cómo ha cambiado el clima de años atrás hasta ahora, ¿no? Esta es una duna costera, si se fijan es el mar. Estas son las dunas que se forman por sobre el mar, son las playas, ¿no? Acá blanquito también, miren qué bonito. Estos tienen alta redondez y esfericidad de sus granos de arena. Acá se está formando. En el océano, cuando hay acantilados, cuando hay roca, la ola lo pega fuerte, lo saca granitos y va trayendo los granos a sus lados, ¿no? Donde hay playa. Bien, señores, con esto hemos terminado la materia, el tema de... No debería haber hecho eso. Debería haber sacado... ¿Dónde está? Ah, sí. Ya hemos terminado. Sí, sí, sí. Bien, entonces, mañana, en la próxima clase, porque es el martes, vamos a empezar con... vamos a empezar con deformaciones de la corteza terrestre. Para mí el tema 1, 2, 3, 4 son los más importantes dentro de la geología, para que aprendan minerales, rocas, ahora en formas hemos aprendido, ahora las fracturas y fallas vamos a aprender a partir de la próxima semana, pero ya tenemos que hacer los mapas, primero el mapa geológico, topográfico, aprender drenajes, aprender coordenadas, después ya en este tema 4 vamos a entrar a interpretar los mapas geológicos. Bien, señores, tienen que dar examen a algunos que no han podido entregar, entonces quisiera que se queden todos ellos para dar el examen, el resto puede retirarse porque por ahora hemos terminado la clase. ¿Ya? Sí, señor Carlos Javier Azurduy Catari. Ingeniero, una pregunta. Las notas de los dos exámenes que los que hemos dado, ¿cuándo se van a subir al Classroom? ¿Para qué necesitan las notas? Bueno, tienen derecho, ¿cierto? Ya está calificado el primer examen. ¿Cuándo ha dado el segundo examen? ¿Cuándo ha dado el segundo examen? Digo, el martes, el anterior martes. Martes. ¿Y usted cree que voy a calificar 300 exámenes en 2 días, un día? No, yo me refería al primer examen. Ese no me dio. Al primer examen lo tengo. La mayoría ha sacado notas altas porque parece que han copiado todito. Quiere que le avise su nota, puedo revisar ahorita, pero en puntos le voy a dar, porque son 15 o 10 preguntas. ¿He hecho en el examen? Si son 15 preguntas, si ha contestado las 15 preguntas, tiene 100. Si ha contestado 7, digamos, si son 10, 100. Si son 5, 50%. Si son 2 preguntas, 20%. O 20, ¿no? Ahora, el examen 1, el examen 2, el examen 3, el examen 4, el examen 5, el examen 6, voy a sumar cada uno sobre 100. Voy a sumar todos y voy a sacar números y eso los voy a transformar en 100. Quiere decir que la cantidad de preguntas que haya, si son 200 preguntas, equivale al 100%. ¿Cuántas ha contestado usted? Tanto por ciento. Entonces ahí vamos a distribuir las notas del primero y del segundo parcial.
Aparte de eso, tiene una especie de examen que es el mapa topográfico y otro el mapa geológico, que son proyectos de cada uno. No les he dado otras prácticas para que si no se atosiguen tanto, porque son varios exámenes. Así que, señor, si usted ya ha dado mal el primer examen o dado bien, el segundo ha dado mal, el tercero tiene que rajarse para que vamos a tomarle el examen seguramente. Si tiene que salvar con eso, le podemos tomar. Pero por eso lo agarro. Ahora, si quieren, les paso las notas oficiales, ya no muevo más nada, ¿no? Porque ahorita teniéndolo lo puedo mover todavía. Generalmente lo tengo para que los alumnos puedan aprobar o ayudarles, ¿no? Pero si quiere, yo agarro, lo pongo, lo divido y lo pongo las notas ya oficiales ¿cómo se llama? A la nota de arriba al sistema. Pero el primer examen que ha dado solamente es un chiquitito, de un tema que nada, regalado. El segundo tema que ha dado es el otro, más pesadito. Este va a ser más pesado y el próximo es más pesado. Después, aguas subterráneas, geofísica, deformaciones, ¿qué más hay pues? Ingeniería aplicada y macizos rocosos y rocas y geología de Bolivia, un solo examen vamos a tomar. De esos 4 temas que son prácticamente aplicaciones de lo que estamos aprendiendo del tema 1 a 4. Está contestado su pregunta, señor, pero si quiere yo le doy ahorita su nota y pero no le va a servir de nada. Está todo perfecto y todo quería saber eso. Pero está bien. Gracias. Sí. Una pregunta. ¿Qué? Del primer parcial, ¿cuántos exámenes vamos a dar del tema? ¿Cómo? No lo entiendo. Del primer parcial. Para el primer parcial, la nota para el primer parcial. ¿Eso se refiere? Porque son 2 notas. No, yo al final pongo eso. ¿Por qué? Porque voy a hacer distribución de los 2, de tal manera que si, digamos, vos has dado todos los exámenes, has sacado 52, 53 en toditos, has aprobado. Te pongo 51 al uno y 53 al otro y estás aprobado. Si tu promedio es 40 de todos los exámenes que han dado, te pongo 20 al uno, o 30 al uno, 10 al otro. Eso no es problema. La cosa es que cada examen que los tomes saquen más de 50. Eso quiere decir que saben algo. Ahora, puede ser que tú has dado mal este examen. El próximo tienes que rajarte el doble. Y así, es cuestión de manejar eso, ¿no? Si le ha ido mal, uno puede haber leído, no puede haber no enviado el examen. Por eso, los que no han podido enviar, los que no han estudiado, los que se han salido a la fuerza porque querían hacer, se han salido, perfecto. Pero ahora me dan el examen oral. Se supone que saben, ¿no? Por eso voy a tratar voy a ver cómo me encuentro. Yo me he roto el tendón de Aquiles, les he dicho. Ya estoy pudiendo andar un poquito a pie. Voy a tratar de tomar los exámenes presenciales. Y vamos a ver ahí mismo. Voy a ver si realmente sabe, ¿no? Yo les he tomado hace rato un examen de oral de otro grupo. Del mismo tema 2. Estaban en la luna de Valencia todos. Pese a que yo había 2 que estaban repitiendo, pero ni idea tenían de lo que les estaba preguntando. Pero lo que les he dado en el examen es regalado. Facilito. ¿Qué te llamos? ¿Juan Pérez sí o no? Sí. O me llamo no. Nada más. Eso era la verdadera fácil. Si no sabías la materia, a la suerte podías dar y a lo mejor podías aprobar o generalmente aprueban, ¿no? Pero cuando ya damos oral o estamos ya controlando más que es presencial, ya no pueden hacer nada. Yo no sé, parece que como graban las clases, también deben grabar los exámenes, digo yo. Entonces deben tener grabado, deben resolver como harán. Por eso ahora vamos a cambiar. Todos los exámenes vamos a ir cambiando. O sea, si das ahora examen, el otro grupo da otro examen diferente, va a ser otro examen. Va a ser más trabajo para mí, pero es la mejor forma de controlar, ¿no? Bien, señores, ¿quiénes van a dar exámenes ahora? ¿Alguien tiene que dar? ¿Nadie? ¿Alguien va a dar examen? Todos han dado examen, ¿no? ¿Hasta los oyentes? Por si acaso, los mapas ya están listos. Hay que ir a recoger ahora.
después poner las prácticas ahí. Les voy a dar, este fin de semana les voy a pasar varias cosas para que tengan que hacer. Si es posible, mañana si hoy día puedo recoger más tarde, mañana ya tendrían que recoger. No creo que haya variado del valor que se cobraba antes. Los dos mapas 40, en total uno compensaba al otro, son 40 pesos. No creo que hayan subido, y si han subido será pues 50 centavos o un peso, no creo que más hayan subido. Pero no sé exactamente cuánto me van a cobrar ahora. Pero es 20 por cada uno, son 40. Compramos los dos y nos ponemos a trabajar. Les voy a avisar a la ayudante, le voy a avisar para que les pueda entregar a ustedes, y el lunes a mucho tardar, ¿ya? Porque ya tenemos que empezar. ¿Cuándo nos toca clase con ustedes? ¿Cuándo tenemos clase con ustedes? Martes. El martes. El martes yo ya voy a empezar explicando, así, ¿cómo se dice? Virtualmente voy a poner una cámara para que vean el mapa grande, qué es lo que tienen que hacer, y se ponen a hacer. Después también presencialmente se les va a dar clases para que hagan las prácticas. Pero para el martes me gustaría que todos tengan, a mucho tardar el lunes compren, porque ya voy a empezar a hacer eso, si no nos va a pisar el tiempo. ¿Ya? ¿Quién va a dar examen, señores? Ya, estén atentos a su WhatsApp para ver si dónde van a recoger, cómo vamos a hacer, ¿ya? O a mucho tardar el lunes. En la mañana seguramente el ayudante va a tener disposición, ¿ya? ¿Algo más? Si no hay nada más, señores, nos podemos retirar, porque... espera, a ver, ¿qué hora es? 19:40. Podemos avanzar el otro tema ya, está bien. Avanzaremos nomás, nos va a faltar tiempo. No van a dar, yo por eso quería terminar el examen, la clase para que empecemos a tomar examen, pero como no hay nadie, vamos a empezar, lo cerraré esto. Empezaremos entonces con deformaciones de la corteza terrestre. Ya les he explicado sobre, ¿cómo se llama? Sobre los drenajes, ¿no? Tengan el mapa mejor. Podría explicar. Les voy a pasar unos artículos, unos trabajos como tarea ahí. No es para que hagan la tarea, sino para que lean, para que vean qué es lo que tienen que hacer, cómo van a hacer, y el material que puedan consultar para hacer su informe. En digital les voy a pasar al correo y ustedes van a revisar para que hagan su informe. Eso este fin de semana les voy a dar. Entonces, como van a tener la próxima semana ya los mapas, vamos a empezar con el tema de 4, que es una bonito tema que se llama deformaciones de la corteza terrestre. Tengan en cuenta que yo no les estoy dando tareas para que no se acoquinen, para que dispongan más de tiempo, trasladarse, ir, pasar clases presenciales para eso. Bien, vamos a ver el tema 4, para nosotros es tema 4, se llaman deformaciones de la corteza terrestre. ¿Están viendo ahora? ¿Ven eso? Sí. Muy bien, caballeros. Entonces, nuestro tema 4 se llama deformaciones de la corteza terrestre. ¿A qué se refiere esto? Ya les he dicho que la Tierra no es estático, no está inmovible. Todos los días ocurren cambios en la Tierra. Usted me dirá, yo no he visto ningún cambio en la Tierra. 1 milímetro, un grano que se mueva ya es un cambio. En alguna parte de la Tierra hay un deslizamiento. En alguna parte de la Tierra en este momento hay una inundación, hay una sequía, hay partes que se están rompiendo de la roca, hay terremotos, hay de todo. Hay erosiones, hay desgastes de las rocas en todo tipo, ¿no? En alguna parte. Hay épocas en que son fuertes esos cambios y hay veces que son suaves, ¿no? Ahora vamos a ver esas deformaciones que ocurren en material rocoso.
Parecería que es duro, evidentemente es duro, pero se rompe y se deforma. Dice, deformaciones de la corteza terrestre. Dicen, en los millones de años de la historia geológica de la Tierra, se ha observado que la faz del planeta cambia constantemente. Son 4.600 millones de años que hasta la Tierra se ha formado. Y en 4.600 millones ha ocurrido muchas cosas. Han ocurrido fenómenos que ocurren hoy en día, que en el pasado también lo mismo ha ocurrido, pero con diferentes intensidades. Eso significa, por ejemplo, de que ahora sí que hay una gota de lluvia tamaño de 1 centímetro, antes era seguramente de 10 centímetros, por decir algo, ¿no? Una gota de lluvia de 1 milímetro, ahora antes era de 2 centímetros, que es más grande. Y eso siempre ha gastado, ha desgastado, a eso se refiere, ¿no? Entonces ha ido cambiando, pero los fenómenos que han ocurrido son los mismos, pero con diferentes intensidades. En los lugares donde estaban los antiguos mares, donde había mares antiguos, como el mar de Tetis, por ejemplo, se acumularon potentes masas de rocas estratificadas, o sea, ya es la formación de las rocas sedimentarias, que más tarde se levantaron altas montañas y se formaron gigantescos glaciares. Esto significa que en esos mares antiguos había grandes espesores de roca en el fondo del mar, que después, pasado mucho tiempo, ha vuelto a salir a la tierra. El ejemplo de eso es la cordillera del Tunari, la cordillera que estamos viendo. La que vemos ahorita, si salimos a nuestra ventana y vamos a ver un cerro, ese cerro es la cordillera del Tunari. Todos los sedimentos que están rodeando la ciudad de Cochabamba se han formado en el fondo del mar. O sea, del nivel del mar, 4.000 o 5.000 metros más abajo. Ahí se han formado estas rocas que están rodeando Cochabamba. Toda esta área. Pero ¿cómo están ahora 5.000 metros más arriba del nivel del mar? O sea que han salido 10.000 metros. Justamente por los movimientos pirogénicos y orogénicos que se hacen, ¿no? Por eso decían, donde estaban las rocas sedimentarias en el fondo del mar, supuestamente horizontales, se han plegado y se han formado cordilleras grandes. Estos cambios que ocurren en la Tierra se deben a movimientos de la corteza. Estos movimientos cambian de centímetros hasta kilómetros. Digo centímetros, por ejemplo, una roca normal que está horizontal, si se rompe, uno sube y otro baja, en milímetros, no milímetros, en centímetros podemos ver, y también algo en milímetros, más de centímetros. Podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a Cotagaita, en el sur de Potosí. Antes el camino, ahora no sé si seguirá, creo que han hecho un nuevo camino, va por el valle del río, por el río, ¿no? Siempre los caminos han ido por el río, por un costado del río. Si se fijan en esas paredes de los cerros, paredes yusquitas que decimos, se nota que las rocas se han roto y se han desplazado 1 centímetro con respecto al otro. Se han movido unos arriba, otros abajo. Por eso se dice de centímetros. Y hay otros que se han movido en kilómetros, se han fracturado. Por ejemplo, la falla de San Andrés, la falla Conil, en Bolivia. Hay grandes fallas acá en Bolivia que se han movido las rocas, ¿no? Entonces, todos estos movimientos se conocen con el término general de astrofismo. Si alguna vez ustedes ven un informe, en algún informe geológico, geotécnico, que diga, este valle de Cochabamba es producto de los movimientos diastróficos, ¿qué significa diastrofismo? Diastrofismo son dos cosas que significa: movimientos orogénicos y movimientos epirogénicos. Esto estudia la geología, ¿no? Entonces, los movimientos diastróficos se dividen en movimientos orogénicos y en movimientos epirogénicos. ¿Y qué son los movimientos orogénicos? De oros.
Son movimientos revolucionarios de la corteza terrestre. O sea, capas de la roca terrestre, grandes masas de roca chocan unas con otras y forman grandes pliegues y fallas. O sea, lo aplasta como acordeón pedazos de roca que está al centro. Las rocas estaban horizontalmente puestas, el de la izquierda y el de la derecha vienen y lo apretan como acordeón al centro, lo mismo que los pliegues del acordeón. Entonces forman pliegues y fallas, que dice originados por empujes laterales. Ahora, estos movimientos, así que cuando ocurre eso en los orogénicos, forman cadenas montañosas. La cordillera de los Andes, el Himalaya, la cordillera de los Alpes, los Alleghenies, los Apalaches, han sido formados de esta manera. Entonces, estas montañas, grandes montañas plegadas, se forman por empujes laterales tangenciales a la superficie terrestre. Ustedes que saben que la Tierra es una elipse, pero tangencialmente hay un empuje de una masa de roca grande con otra masa de roca. Eso quiere decir que la corteza oceánica está empujando a la ¿cómo se llama? La continental, y del otro lado a la continental está empujando a la otra oceánica, como acordeón lo está apretando, ¿no? A eso se refieren movimientos tangenciales, laterales de la superficie terrestre, los cuales han determinado la formación de las rocas, o sea, los pliegues, o la ruptura de las mismas que se ocasionan, que forman pliegues y fallas. ¿Dónde ocurren estos, no? Los movimientos. Se limitan a zonas delgadas de la corteza terrestre. Donde la corteza terrestre es más delgada con respecto a las otras, ocurren estos fenómenos. Y también ocurre en tiempos, en espacio de tiempos también limitados. No, estos movimientos grandes no es todo el rato, sino hay una época como en el 2012, esa película les decía, ocurre una catástrofe y se apliegan, se hacen todo, ¿no? Hay tiempos donde hay movimientos orogénicos, ¿ya? Y los movimientos epirogénicos, si en el fondo del mar que las rocas estaban horizontales y por empujes laterales de un lado y otro lado se han vuelto como acordeón, se han plegado, han formado pliegues y fallas, entonces vienen los movimientos epirogénicos, dice, son movimientos continentales que dan lugar a la formación de cuencas que se llaman graben y mesetas que se llaman horsts, o sea, graben y horsts, o mesetas, cuencas y mesetas. ¿Y cómo se realiza esto? Mediante la elevación, unas partes suben y la subsidencia, otras partes bajan de los bloques. O sea, ahí son bloques que se mueven en la tierra, unos los del fondo del mar salen y otros del fondo de la superficie baja. Entonces nos van a formar cuencas y mesetas, ¿no? Ejemplos de mesetas en la tierra tenemos el Tíbet, la meseta del Tíbet, en el alto, ¿no? Así por Asia, altura. La meseta del Tíbet es una altipampa, como decimos. La meseta del Colorado, en estados desnudos, ¿no? Y la meseta del África Oriental, son superficies planas, como nuestra llanura, como nuestra altiplano, un altipampa, ¿no? Y las cuencas, por ejemplo, tenemos la cuenca grande de Saidán, en la China, ¿no? La cuenca de Kalahari y del Congo está en el África. El desierto de Kalahari es una cuenca. Y la de Congo también en el África, ¿no? Las zonas fracturadas por fallas de movimiento vertical dan lugar a bloques levantados. Aquí se explica cómo funciona la subsidencia y el levantamiento. Se pueden formar pequeñas mesetas o largas alineaciones de bloques semejantes a cadenas montañosas llamadas horsts. Entonces, si tienes un bloque horizontal y jalas a este lado y jalas al otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Al jalar esto, va a subir arriba y estos pedazos que se fracturan y caen. Estos se levantan, caen. Entonces, estas partes altas se llaman horsts o mesetas. Y estas valles se llaman graben o valles. Y a esto se llaman fallas inversas. Ya vamos a aprender qué son fallas normales o inversas.
En cambio, los bloques que se encuentran al nivel más bajo originan cuencas menores y estas se llaman fosas tectónicas o graben. Miren, si estamos jalando esto, jalamos, esto va, si agarran una pila, una liga, aquí ponen, aquí no ponen, jala, se va a romper una parte del material y este va a tender a subir estos cantos y esto va a tender a bajar donde se ha roto. Entonces, esta superficie que era plana se va a formar con un cerro, una depresión que es una cuenca y una superficie alta, ¿no? Alta, baja, alta. Y esto ha bajado, esto ha subido. Si se fijan ustedes bien, tenemos café, verde, celeste, verde claro y amarillento, digamos, ¿no? Aquí ya el amarillento de abajo está, son los amarillos, bien amarillos, son sedimentos actuales, ¿no? Pero estos medio amarillentos han desaparecido un poco. En aquí están desapareciendo más y está apareciendo el verde, porque se está erosionando, ¿no? Y aquí, prácticamente en esta etapa D, toda esta parte del cerro se ha desaparecido, aparece el celeste, aparece el verde, el celeste verde, y algunos relictos, algunos pedacitos del amarillo, porque el resto se ha erosionado. Aquí también se ven los graben y horts, cuando se llaman graben. Aquí ha bajado, esto ha subido estratigráficamente. Ya vamos a ver eso estratigráficamente cómo funciona. Y los horts, esta ha salido arriba y estos ha bajado, son altipampas, ¿no? Bien. Vamos a hablar de una teoría muy interesante, muy importante, que se llama la teoría de la tectónica de placas. Uy, ahí me olvidé algo. A ver, esperen. Esperen un ratito. A ver, ¿dónde? No, este no. Aquí tengo que ver 3. Uh-huh. Procesos geomorfológicos. Para entenderlos, vamos a dividir esta palabra en dos. Por un lado, geo, que significa tierra. Por otro lado, morfología, que significa forma o estructura. Bueno, aquí vamos a quedar, yo me olvidé pues de los videos. Ya. Quiero que vean estos videos de geomorfología. Vamos, ¿están viendo? Procesos geomorfológicos. Para entenderlos, vamos a dividir esta palabra en dos. Por un lado, geo, que significa tierra. Por otro lado, morfología, que significa forma o estructura. Entonces, entendemos que al combinarlos,
Estamos hablando de las razones detrás de la forma que presenta la superficie terrestre. Como observamos a nuestro alrededor, la superficie terrestre no es plana, no es perfecta. Por el contrario, es irregular. En ella podemos observar sectores altos y bajos o depresiones. Los procesos geomorfológicos arrojan luz acerca de cuáles son las razones detrás de la forma que adopta la superficie terrestre. Existen dos fuerzas que moldean la superficie de la Tierra. La primera es la fuerza endógena y la segunda es la fuerza exógena. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuerzas endógenas? Endo proviene de dentro, por lo que hace referencia a las fuerzas que se generan en el interior de la Tierra, es decir, por debajo de la superficie de la misma. Exo hace referencia a externo, por lo cual nos referimos a aquellas fuerzas que provienen del exterior de la Tierra, es decir, sobre la superficie. Para entender las fuerzas endógenas, primero debemos entender qué es lo que ocurre en el interior de la Tierra. El interior de la Tierra está dividido en diferentes capas, caracterizadas por diferentes composiciones minerales y comportamientos físicos. La corteza, que es la capa exterior, se caracteriza por un comportamiento rígido y se apoya sobre una capa de material fundido de comportamiento plástico que se llama atenosfera. Debajo de estas tiene lugar el manto superior e inferior. En el manto el comportamiento es ligeramente plástico y se llevan a cabo las corrientes de convección. Estas corrientes, junto con otros procesos, causan el movimiento de las placas tectónicas de la corteza, que incluyen tanto a las placas oceánicas como a las continentales. Estos movimientos son los principales causantes de los terremotos, erupciones volcánicas, entre otros. Es por ello que las fuerzas endógenas surgen desde el interior de la Tierra. El otro tipo de fuerzas son las exógenas, que actúan sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo, la luz solar, que provoca cambios en la temperatura de la superficie. Las lluvias, el viento, los ríos, los glaciares, son todos procesos que producen meteorización de las rocas, transporte y depositación, intentando disminuir las irregularidades, por ejemplo, reducir el tamaño de una montaña, así como la profundidad de un lago o del mar. Si imaginamos a la superficie de la Tierra como una línea, en uno de los lados los procesos endógenos y en el otro los procesos exógenos, podemos ver cómo las fuerzas endógenas tienden a modificar la línea, aumentando sus irregularidades a partir de la interacción entre las placas tectónicas y la deformación asociada. Por otro lado, tenemos a las fuerzas exógenas que a partir de la meteorización, transporte y sedimentación de las rocas, tiende a suavizar la superficie, a volverla más plana. Estas fuerzas antagónicas son las que modelan la superficie terrestre y determinan el paisaje que caracteriza a cada lugar. Procesos geomorfológicos. Para entenderlos, vamos a dividir esta palabra en dos. Por un lado, geo, que significa tierra, por otro lado, morfología, que significa forma o estructura. Entonces, procesos geomorfológicos. El enfoque de la geomorfología en el estudio de las laderas consiste en el análisis de los fenómenos que se producen en las vertientes asociadas a la orografía del terreno, así como de las morfologías que se generan. Esta disciplina está muy relacionada con el estudio de riesgos geológicos. Debido a los desniveles que implica la existencia de estos relieves, dichos fenómenos en las laderas están fuertemente relacionados con procesos gravitacionales. Una ladera es una extensión de terreno inclinada que aflora en la superficie terrestre. Su morfología puede ser muy variada, pudiendo ser recta, cóncava, convexa, escalonada o una combinación de las anteriores. En su forma influyen cuantiosas variables, como la madurez del relieve, la disposición de las capas, la orientación respecto al sol y los vientos dominantes, el clima, la vegetación, etc. Las laderas suelen ser el resultado de varios procesos conjugados, que finalmente le confieren su morfología. Estos procesos son tanto endógenos, como pueden ser movimientos tectónicos y el vulcanismo entre otros, así como exógenos, en los cuales nos vamos a adentrar en este tema.
La clasificación de las laderas según su pendiente divide a estas en suaves, entre 5 y 2 grados de inclinación, tendidas, de 15 a 5 grados, de pendiente media, entre 35 y 15 grados, y abruptas, con inclinaciones mayores a los 35 grados. Laderas con inclinaciones superiores a los 45 grados se denominan también escarpes, pudiendo llegar a ser completamente verticales e incluso exhibir ángulos superiores a los 90 grados, quedando el escarpe en desplome. Los escarpes, entre otros procesos, pueden formarse por la incisión fluvial con el encajonamiento de los cauces, por la acción del oleaje formando acantilados, estar causados por la actividad tectónica asociadas a la presencia de fallas en superficie, donde el plano de rotura genera un escarpe de falla, o también a causa de algunos procesos gravitacionales, donde tras eventos de desprendimiento o deslizamiento en las laderas, en la parte superior de estos se origina un fuerte desnivel que se conoce como escarpe de cabecera. A las 7. Sí, sí. Los levantamientos orográficos, originados principalmente en relación a eventos tectónicos, tienden a evolucionar en el tiempo hasta desaparecer, dando lugar a planicies denominadas peniranuras o peneplanicies. Durante este gran intervalo de tiempo que transcurre entre ambos escenarios, los procesos de erosión, meteorización y sedimentación dejan variadas morfologías. Los materiales rocosos en los parajes elevados están más expuestos a los agentes erosivos y a la meteorización, por lo que estos procesos de denudación serán los principales en estos sectores, mientras que los procesos de sedimentación asociados a estos se dan en general en zonas más alejadas, aunque pueden aparecer igualmente en zonas proximales, relacionados sobre todo a la pérdida brusca de la pendiente. El tipo de erosión y de meteorización predominante en las laderas va a depender principalmente de las condiciones climáticas. En regiones áridas, la meteorización física por termoclastia y el viento son los principales agentes. Igualmente, la escorrentía y la erosión fluvial pueden tener un importante efecto a pesar de la escasez de las precipitaciones. En regiones frías, la meteorización física por crioclastia y en zonas puntuales la erosión glaciar. Y en zonas húmedas, la meteorización química y la erosión fluvial son los fenómenos dominantes. En términos generales, los principales procesos exógenos que moldean el relieve de las laderas son la escorrentía superficial, los procesos fluviales y los movimientos gravitacionales. La erosión pluvial, es decir, el efecto de la colisión de las gotas de lluvia contra el suelo o roca y el movimiento de escorrentía o arrollada de esta sobre la superficie, están altamente relacionados con la presencia de cobertura vegetal y el tipo de esta, que atenúa e incluso anula dicho efecto. El impacto de las gotas de lluvia contra el suelo desnudo provoca el desprendimiento y la proyección de partículas en todas direcciones. Este efecto es mucho más limitado en caso de que el sustrato sea rocoso. Tras su caída, las gotas tienden a juntarse y movilizarse sobre la superficie, pudiendo arrastrar partículas a su paso. La arrollada puede ser difusa, movilizándose como pequeños hilos de agua trenzados en función de los obstáculos que se encuentran a su paso. Los hilos pueden unificarse moviéndose paralelamente y formando una arrollada laminar cuando el volumen de agua es mayor. Esto genera una erosión laminar, con una movilización homogénea de las partículas sobre la superficie, dando lugar a laderas redondeadas o con rupturas de pendiente. De otra forma, la arrollada puede ser concentrada. Debido a su turbulencia, el agua causa una erosión lineal en la superficie, generando incisiones que pueden ir creciendo con la repetición del proceso. Las aguas de escorrentía que no se infiltran en el subsuelo o se evaporan discurren en la dirección de máxima pendiente, erosionando y canalizándose hacia las zonas topográficamente más deprimidas, dando origen a redes fluviales con un gran poder modelador en las laderas. Por último, los procesos gravitacionales, favorecidos por los desniveles y las pendientes que presentan las laderas, dan lugar a la movilización de los materiales en estas y a la formación de relieves característicos. La clasificación de los movimientos de ladera suele referirse a los tipos de materiales involucrados, distinguiendo generalmente entre materiales rocosos, detritos y suelos, y por otro lado, el mecanismo de movimiento o tipo de rotura de la ladera, considerando también otros aspectos como el contenido en agua del terreno, la velocidad y la magnitud del desplazamiento. Estos procesos pueden ser exclusivamente gravitacionales, donde volúmenes de suelo o roca se movilizan debido a un desequilibrio generado por su masa, o bien estar ligados además a la presencia de abundante agua, la cual favorece el desequilibrio gravitacional, siendo movilizados los materiales como fluidos.
Las masas movilizadas en las remociones por gravedad tienen su origen en la meteorización de las rocas, donde los materiales disgregados a partir de estas tienden a alcanzar posiciones de menor energía potencial. Estos movimientos pueden ocurrir de manera casi imperceptible o bien de forma rápida y afectando a grandes volúmenes de material. En relación a la acumulación de los materiales disgregados, tanto suelos como sedimentos pueden agruparse en 3 tipologías según su origen. Por un lado están los eluviones, que son depósitos de partículas de distintos tamaños desagregados directamente de la roca madre de la que proceden por procesos de meteorización y que permanecen in situ, es decir, no han sufrido un transporte, por lo que se desarrollan en zonas superficiales de muy poca inclinación. Los coluviones, por su parte, son acumulaciones de fragmentos de roca y minerales movilizados por procesos gravitacionales o bien por arrollada a favor de las laderas, pudiendo tener distintos grados de pendiente y granulometría. Mientras que los aluviones son depósitos de sedimentos que han sido transportados por una corriente fluvial, ya sea permanente o intermitente. Por tanto, los principales depósitos asociados a las laderas son de tipo coluvial. Los flujos de arrollada difusa generan erosión laminar, como se mencionó con anterioridad, mientras que la arrollada concentrada genera una socavación lineal en la superficie de las laderas formadas por suelos o litologías blandas. Las estructuras que se generan se llaman regueros o rills, mientras que las zonas que separan estos y que denotan una erosión laminar homogénea reciben el nombre de interregueros o interrills. Esta erosión en litologías más competentes también puede darse, pero son menos frecuentes, como por ejemplo las acanaladuras o escurrideras en rocas graníticas. El socavamiento que produce la arrollada va aumentando con el tiempo, haciendo que estos regueros puedan evolucionar a cárcavas, cuyas incisiones, con un marcado perfil en V, son más profundas, mientras que las áreas de interreguero tienden a desaparecer. La confluencia y evolución de cárcavas puede dar lugar a la formación de barrancos, que son cauces de mayores dimensiones y perfiles más abiertos, que marcan un desnivel brusco en la superficie del terreno. En regiones áridas estas morfologías son muy comunes y forman un tipo de paisaje característico denominado badlands o tierras baldías. La erosión fluvial genera valles en V donde comúnmente las laderas están muy verticalizadas. Las zonas más deprimidas de estos valles por las que circula el agua de manera continua o esporádica se denominan vaguadas, las cuales a su vez están separadas entre sí por los interfluvios, que están compuestos por las vertientes y la divisoria de aguas. Los espolones o contrafuertes corresponden a interfluvios en forma de crestas alargadas que se generan en las propias laderas preexistentes. Estos se orientan perpendicularmente a la cresta montañosa de una cadena mayor e igualmente a valles mayores. Surgen fruto de la acción erosiva de las corrientes de agua en las laderas. Los cauces en las zonas intramontañosas que movilizan aguas de forma esporádica, ya sea por eventos de lluvia intensa o deshielo, pueden tener distintas morfologías y características. Los torrentes de montaña presentan cuencas de recepción pequeñas, cauces cortos y estrechos y elevadas pendientes, transportando predominantemente materiales gruesos y presentando gran capacidad de erosión en las zonas de cabecera y canal. Finalmente depositan su carga al perder bruscamente la pendiente. Los wadis o ramblas tienen cuencas de recepción mayores, cauces largos con pendientes moderadas, transporte principal de finos y presentando abundante sedimentación en el propio lecho. En la base de las laderas, en la zona de transición entre las áreas topográficamente elevadas y las de bajo relieve, tienden a acumularse gran cantidad de materiales procedentes de las primeras. Estos depósitos reciben el nombre genérico de depósitos de piedemonte. Incluyen tanto pequeñas acumulaciones de material al pie de las laderas como depósitos a gran escala en la base de cadenas montañosas, pudiendo cubrir grandes superficies. Estos depósitos son tanto aluviales como coluviales y reciben distintos nombres según el proceso de formación y características. El término glacis se utiliza en ocasiones como sinónimo de piedemonte, definiéndose como la superficie de baja pendiente que marca la transición entre las laderas y el fondo de valle o una llanura. Estos suelen tener un origen coluvial, originados por gravedad y por la arrollada difusa que moviliza los detritos que van quedando sobre las laderas, depositándolos en la base de las mismas. Los glacis también pueden derivar de procesos aluviales, desarrollándose a partir de la deposición del material que ha sido transportado por flujos hídricos a favor de cauces por los que transita el agua de forma intermitente, como los torrentes.
Estos depósitos corresponden a los conos de deyección de los flujos intermitentes, denominados también abanicos. Los abanicos aluviales son depósitos de sedimentos que se forman cuando una corriente fluvial pierde velocidad y por ello la capacidad de transporte. Esto tiene lugar al pasar de un cauce restringido lateralmente dentro de una zona montañosa a una zona de llanura con menor pendiente. La disminución abrupta de dicha pendiente hace perder la capacidad de transporte del flujo y a depositar su carga. El tamaño de un abanico puede ser muy variable, siendo proporcional al área de la cuenca de drenaje en la que tiene su origen. La morfología de estos depósitos es en forma de abanico, presentando un ápice en su parte más elevada. El lóbulo activo, es decir, el que recibe la sedimentación, puede ir cambiando su posición con el tiempo, pudiendo quedar lóbulos abandonados, que pueden sufrir erosión por arrollada. El lóbulo activo puede estar recorrido por un canal encajado en el mismo o tener multitud de canales anastomosados. Cuando se unen varios conos de deyección al pie de las cadenas montañosas, se denominan abanicos aluviales coalescentes. En zonas distales, los canales fluviales, asociados igualmente a las áreas montañosas, pueden afectar a los depósitos de piedemonte, erosionándolos o depositando sobre ellos su carga durante eventos de inundación. La reptación o creep de ladera es un movimiento muy lento de la superficie del suelo a favor de la pendiente. Es debido a su inestabilidad a causa del propio peso del suelo que supera la cohesión entre las partículas del mismo, dándose el movimiento sin llegar a generar una cicatriz de rotura en este. Los procesos de dilatación y contracción del suelo, debido a variaciones de la temperatura y la humedad, o por congelamiento y deshielo del agua, favorecen el movimiento gravitacional. Se da en laderas con pendientes mínimas de 10 grados y su desplazamiento está en torno a 1 centímetro al año. La presencia de agua en el suelo favorece los procesos de reptación, ya que puede reducir la cohesión entre las partículas. La actividad del ganado en las laderas en zonas de pastoreo puede potenciar el efecto de la reptación. Se caracteriza por formar ligeras ondulaciones en la superficie del terreno, dando lugar a una especie de pequeñas terrazas perpendiculares a la pendiente. También se evidencia por la deformación de los troncos de los árboles al inclinarse por la reptación y enderezarse estos hacia la vertical en su crecimiento. La solifluxión afecta a las zonas más superficiales de las laderas y es un movimiento lento del suelo a favor de la pendiente producido por los cambios en la saturación de los poros del mismo o por ciclos de hielo y deshielo en el caso de la gelifluxión. Esto se da en suelos con abundantes finos, en los cuales la presencia de agua posibilita la deformación interna del mismo, haciendo que éste fluya lentamente por gravedad ladera abajo, generando lóbulos de solifluxión. Su velocidad es menor a 2 metros por año y puede darse en laderas suaves, con al menos 3 grados de inclinación, favoreciéndose su movimiento cuanto mayor es esta. Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca a causa también de la inestabilidad de las mismas, pero en este caso el peso del material supera las fuerzas de cohesión de las partículas, generando un desplazamiento y originando una cicatriz de despegue asociada al plano de rotura a favor del cual se desplaza. Esto da lugar a la aparición de un escarpe de cabecera, que puede tener mayor o menor desarrollo según la magnitud del deslizamiento. La movilización del bloque que se desliza se da en forma de una masa coherente, es decir, mantiene sus características originales sin deformarse, aunque puede fragmentarse en bloques. La velocidad en este proceso es variable, desde 1 milímetro a algunos metros por día, y ocurre en laderas con pendientes de más de 12 grados. Estos deslizamientos pueden darse sobre una superficie de rotura cóncava, generando un movimiento rotacional, o bien ser traslacionales, dándose sobre una superficie plana inclinada, siguiendo un desplazamiento aproximadamente rectilíneo. Igualmente, la presencia de agua en el caso de los suelos favorece los deslizamientos, sin llegar a ser un movimiento en flujo. En los deslizamientos rotacionales, el bloque desplazado experimenta una rotación hacia adentro alrededor de un eje perpendicular a la dirección de desplazamiento. Muchas veces estos deslizamientos tienen una componente de traslación. En ocasiones, a partir de un primer deslizamiento, se desarrollan múltiples planos de rotura retrógrados sucesivos. Los planos de rotura en los deslizamientos traslacionales suelen estar controlados por discontinuidades preexistentes, como planos de diaclasa, superficies de estratificación o el contacto entre el lecho rocoso con los suelos. Los factores principales que favorecen el deslizamiento son la inclinación de las discontinuidades respecto a la pendiente,
el contacto entre materiales permeables e impermeables, la infiltración de agua, la presencia de fracturas, etc. Cuando hay abundante presencia de agua en los materiales que conforman la ladera, se pueden generar flujos, también denominados coladas. Estos movimientos de masa se dan tanto en suelos como en derrubios e incluso movilizando bloques rocosos, dejando una cicatriz en la zona de arranque y un escarpe en cabecera. Los flujos pueden alcanzar distancias mayores a los anteriormente vistos y en general son poco profundos. El material está disgregado y se moviliza como un fluido denso, sufriendo una deformación continua durante su movimiento, a diferencia de los deslizamientos vistos anteriormente. Las coladas o flujos de barro o tierra se dan en materiales en los que predominan los finos. La pérdida de resistencia viene dada por su saturación en agua. La deformación en los suelos arcillosos tiene lugar en forma de flujos cohesivos con un comportamiento viscoplástico. En ocasiones, la ocurrencia de un terremoto de cierta magnitud puede disparar la generación de estos flujos de forma masiva. Los flujos de detrito o debris flow son movimientos de materiales heterogéneos formados por bloques y gravas en una matriz fina de arenas, limos y arcilla, que se originan a partir de flujos de alta competencia, que pueden transportar hasta rocas métricas en un fluido fangoso muy denso. Estos son los movimientos de flujo más frecuentes y pueden alcanzar velocidades extremadamente altas. Los flujos de detritos ocurren en laderas cubiertas por material no consolidado que es removilizado con las avenidas de agua a causa de las lluvias, especialmente en aquellas donde no existe cobertura vegetal. También pueden derivar de cauces fluviales muy energéticos en los que hay un aumento enorme de la carga transportada, evolucionando a flujos hiperconcentrados y finalmente de detritos. En este caso, los flujos se movilizan confinados a lo largo de los canales preexistentes y los sedimentos transportados se acumulan donde se pierde la pendiente con morfologías en abanico. Los lahares que se desarrollan en los volcanes fruto del deshielo o las intensas lluvias se consideran flujos de detrito debido a sus características equivalentes. Las caídas de rocas e incluso de bloques de suelo cohesionados pueden darse como desprendimientos por el desmoronamiento de una cornisa, donde la caída de fragmentos se da generalmente de forma intermitente y progresiva, desplomándose al vacío o por una pendiente pronunciada. El avance de las rocas tiene lugar rebotando y rodando hasta su detención. Estos movimientos son extremadamente rápidos y su velocidad depende de la altura de la caída y de la inclinación de la ladera. El tamaño inicial de los bloques desprendidos suele estar condicionado por las discontinuidades preexistentes, si bien en su caída se rompen en partículas progresivamente más pequeñas por las colisiones. La intersección de dos planos de discontinuidad facilita el desprendimiento de cuñas de roca. Algunos de los desencadenantes más comunes en las caídas de rocas son la crioclastia y la descongelación del permafrost en climas fríos, la termoclastia en zonas áridas y los eventos de lluvia intensa en general. Los bloques también pueden caer por volcamiento, donde estos sufren una rotación alrededor de un eje situado en su base. Cuando el bloque pierde su soporte basal, el vuelco da paso a una caída. La presencia de fracturas verticalizadas, como las diaclasas, favorecen estos movimientos. Los vuelcos suelen desencadenar la repetición del proceso debido a la pérdida progresiva de confinamiento lateral. Entre los mecanismos que desencadenan los vuelcos están la existencia de materiales plásticos debajo de los bloques, las cuñas de hielo o el socavamiento, entre otros. Cuando los desprendimientos y vuelcos son de importante magnitud e involucran grandes volúmenes de material movilizado, tienen lugar las avalanchas de rocas. Los deslizamientos traslacionales de rocas en pendientes pronunciadas pueden alcanzar la velocidad suficiente para perder coherencia progresivamente, desintegrarse y transformarse en avalanchas de roca extremadamente rápidas. Fruto de las caídas de roca se originan los canchales o pedrizas, que son mantos de derrubio más o menos potentes que recubren las laderas, principalmente sus partes medias y bajas. Estos clastos proceden del área escarpada superior, constituida por rocas resistentes que han sufrido procesos de meteorización física y se movilizan por gravedad. Generalmente estos depósitos no presentan matriz, aunque ésta puede ir aumentando con el tiempo desde su base hacia arriba, gracias a la movilización del agua que aporta finos al infiltrarse a través de estos depósitos muy porosos. Estas acumulaciones suelen tener forma de cuña, con un perfil longitudinal recto.
Su pendiente viene determinada por un lado por la propia pendiente de la ladera y cuando ésta es muy elevada por el ángulo de fricción de los detritos rocosos, ya que estas partículas no presentan cohesión entre sí. El valor está generalmente entre 30 y 40 grados. Los clastos de mayor tamaño se acumulan preferentemente en los sectores distales, debido a su mayor inercia al movilizarse y una menor fricción al tener menos superficie específica. Respecto a su perfil transversal, estos depósitos pueden tener una superficie plana y reciben el nombre de talud de detritos o de derrubios. O bien pueden tener un perfil transversal convexo, mientras que en planta exhiben morfologías triangulares con el ápice apuntando hacia arriba, el cual suele conectar con una incisión en la ladera. En este caso se denominan conos de detritos o conos de derrubios y se acumulan en la base de la ladera o escarpe. Los conos de detritos pueden presentarse de manera individual o solaparse entre sí, dando lugar a los conos de detritos coalescentes. Asociado igualmente a las laderas y a los procesos de caída de rocas, tanto en las propias vertientes como en la base de las mismas, se pueden acumular bloques de gran tamaño más o menos aislados. En el escarpe, por encima de estos depósitos, puede perdurar una cicatriz visible correspondiente al lugar del cual se desprendieron los bloques de roca. En las vertientes muchas veces se forman facetas triangulares o flat irons, que son laderas planas con forma triangular con su ápice apuntando hacia arriba, aunque en ocasiones pueden presentar formas trapezoidales. En sentido estricto, estas facetas triangulares se forman en laderas desarrolladas a favor de la estratificación, donde las incisiones generadas por la actividad fluvial o la escorrentía cortan las capas dando estas morfologías. Las facetas triangulares de falla se originan cuando el plano de falla corta los espolones de la ladera, dando igualmente superficies planas triangulares, si bien en este caso no se relacionan con la inclinación de las capas. El tercer tipo se desarrolla en los taludes de derrubio localizados al pie de los escarpes, donde la erosión generada por la escorrentía da lugar a estas formas triangulares, en este caso nombradas como facetas triangulares de ladera. Son características de climas áridos, donde estos depósitos de talud aparecen más endurecidos por las condiciones climáticas y con frecuencia están asociados a mesas y cerros testigo. Debido a la extensa distribución de las laderas, además de su capacidad modeladora, los movimientos gravitacionales rápidos tienen un gran potencial para causar notables pérdidas económicas y humanas. En ocasiones, la actividad antrópica conlleva la desestabilización de las laderas. Es importante conocer y monitorizar los sectores sensibles a estos eventos para prevenir o mitigar estos daños potenciales. Más contenidos de geomorfología en el siguiente vídeo. El enfoque de la geomorfología en el estudio de las laderas consiste en el análisis de los fenómenos que se producen en las vertientes asociadas a la orografía del terreno, así como de las morfologías que se generan. Esta disciplina está muy relacionada con el estudio de riesgos geológicos. Debido a los desniveles que implica la existencia de estos relieves, dichos fenómenos en las laderas están fuertemente relacionados con procesos gravitacionales. Una ladera es una extensión de terreno inclinada que aflora en la superficie terrestre. Su morfología puede ser muy variada, pudiendo ser recta, cóncava, convexa, escalonada o una combinación de las anteriores. En su forma influyen cuantiosas variables, como la madurez del relieve, la disposición de las capas, la orientación respecto al sol y los vientos dominantes, el clima, la vegetación, etc. Las laderas suelen ser el resultado de varios procesos conjugados, que finalmente le confieren su morfología. Estos procesos son tanto endógenos, como pueden ser movimientos tectónicos y el vulcanismo entre otros, así como exógenos, en los cuales nos vamos a adentrar en este tema. La clasificación de las laderas según su pendiente divide a estas en suaves, entre 5 y 2 grados de inclinación, tendidas, de 15 a 5 grados, de pendiente media, entre 35 y 15 grados, y abruptas, con inclinaciones mayores a los 35 grados. Laderas con inclinaciones superiores a los 45 grados se denominan también escarpes, pudiendo llegar a ser completamente verticales e incluso exhibir ángulos superiores a los 90 grados, quedando el escarpe en desplome. Los escarpes, entre otros procesos, pueden formarse por la incisión fluvial con el encajonamiento de los cauces.
por la acción del oleaje formando acantilados, estar causados por la actividad tectónica asociadas a la presencia de fallas en superficie, donde el plano de rotura genera un escarpe de falla, o también a causa de algunos procesos gravitacionales, donde tras eventos de desprendimiento o deslizamiento en las laderas, en la parte superior de estos se origina un fuerte desnivel que se conoce como escarpe de cabecera. Los levantamientos orográficos, originados principalmente en relación a eventos tectónicos, tienden a evolucionar en el tiempo hasta desaparecer, dando lugar a planicies denominadas penillanuras o peneplanicies. Durante este gran intervalo de tiempo que transcurre entre ambos escenarios, los procesos de erosión, meteorización y sedimentación dejan variadas morfologías. Los materiales rocosos en los parajes elevados están más expuestos a los agentes erosivos y a la meteorización, por lo que estos procesos de denudación serán los principales. Bueno, señores, ya hemos visto algo. A mí me parece la parte más importante lo que acaban de ver es de geomorfología de laderas, porque ustedes van a trabajar en eso, van a trabajar en las laderas, los que hagan caminos, los que hagan puentes, los que hagan, es decir, deslizamientos prácticamente, ¿no? Vemos cómo es la forma y para hacer puentes también. Entonces ese temita es más bonito que otros que nos interesa más. Vamos a ver algunos videos más que voy a seleccionar porque tengo bastantes y vamos a aclarar un poco más los conceptos que hemos dado de geomorfología y voy a buscar para hacer mapas topográficos, manejar, creo que tengo también videos para cálculo de coordenadas porque eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, quedamos hoy día, es todo por el tema de hoy día. Nos vemos el día martes, ¿no? De todas maneras, ya los mapas ya están listos. Mañana voy a tratar de recoger, la señora no va a estar ahora. Y mañana recojo, ya les aviso si es posible. Domingo también puedo avisarles, ¿no? Para que puedan recoger, mejor, más fácil. ¿Puede ser? Hola, el domingo también pueden recoger, ¿no? Nos encontramos a una hora determinada y listo, y ahí recogen todo. Yo también iría ahí para conocerlos por lo menos personalmente. Sí, está bien. Yo les aviso entonces ya dónde y cómo va a ser, a qué hora para que coordinemos, ¿ya? Generalmente sería si hacemos el domingo, tendría que ser a las 9 de la mañana en la puerta de la iglesia de San Pedro, que es aquí en la Heroínas, frente en el parque La Torre, ¿no es cierto? Hay una iglesia, ahí llevaría los dos mapas. Pero primero que me entreguen, les aviso mañana, ¿ya? Recogeré. Bueno, buenas tardes y nos vemos la próxima semana conmigo y si es posible mañana, el viernes, el sábado, el domingo, ¿ya? Hasta luego, señores.